Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerlos de vuelta en Carracci Online conectando con tus emociones. El día de hoy nos da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro quinto webinar, La salud mental en los pacientes con cáncer. Hoy tenemos el gran honor de tener al doctor Óscar Rodríguez Mayoral. Él es psiquiatra, especialista en cuidados paliativos, también en diversos trastornos afectivos y en el cuidado de la salud mental de los pacientes con cáncer. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar este webinar, recuerden que a lo largo de la plática, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, nos la pueden ir escribiendo y al final vamos a tener un espacio para contestar la mayoría de sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, empecemos. Creo que esta pregunta, doctor, es algo que hemos tenido la mayoría de las personas y es si solo el cáncer o cualquier tipo de enfermedad física, incluso las que parezcan menores, causante o detonante de una enfermedad mental. Bien, creo que en general cualquier enfermedad, ¿no? Como bien dices, Caro, hay ciertos padecimientos que son muy frecuentes y parecieran menores, pero la realidad es que cualquier diagnóstico que tengamos, ¿no? Algo tan común como diabetes o hipertensión, la realidad es que tiene un efecto negativo en el estado de ánimo, en la forma de vivir, cambia nuestra vida. En sí hay una pérdida como tal, ¿no? O sea, una pérdida en la salud. Ahora, esto pasa con cualquier enfermedad, ¿no? Puede ser de cualquier área, ¿no? Desde neurológica, cardiológica, no sé, renales, pulmonares. Y claro que el cáncer, el término cáncer está muy estigmatizado, es un término que se asocia mucho con sufrimiento, con dolor, con muerte. Entonces, el diagnóstico de cáncer muchas veces puede llegar a ser aún más impactante en las personas que reciben esta noticia, ¿no? Esta mala noticia que le llamamos, ¿no? Que puede ser en cualquier otra enfermedad, pero vamos a hablar de cáncer. Claro, y ahorita antes de pasar a hablar más sobre el cáncer, muchas veces también nos queda muy claro que una enfermedad nos puede generar muchas afectaciones en nuestra salud mental, pero también creo que es importante que nos puedas platicar si un trastorno mental nos puede desencadenar algún trastorno físico. Híjole, esa es una pregunta súper interesante y es una pregunta que se han hecho o nos hemos hecho como gremio durante muchísimo tiempo, ¿no? La realidad es que hasta ahora no hay evidencia científica que diga, hablando del cáncer específicamente, que el tener un resentimiento, una emoción negativa o un duelo complicado, no hay una evidencia, y eso que ha sido investigado durante muchísimo tiempo, ¿no? No hay evidencia de que sea la causante de que alguien tenga o que desarrolle una enfermedad como el cáncer, ¿no? No hay evidencia. Obviamente, sí hay a veces una asociación, pero la realidad es que las dificultades, las dificultades entre nuestras relaciones, nuestras vivencias, pues las tenemos todos, ¿no? ¿Cómo lidiamos con ellas? Pues es diferente, pero que eso vaya a desarrollar o que vaya a condicionar a que genere como tal la enfermedad, que se llama cáncer, no hay evidencia hasta ahora, ¿no? Y yo creo que esa respuesta es muy importante porque también hay muchas personas que tienen este diagnóstico de cáncer y viene esta idea muy errónea, muy distorsionada, que es por mi culpa o estoy pagando, ¿no? Algo que yo hice y entonces todavía afecta más padecer cáncer, recibir el diagnóstico y tener esta idea de que es por mi culpa o porque hice esto, ¿no? Al final me están castigando. Entonces yo creo que esta respuesta es muy importante. Y ahorita que nos estás comentando esto, pues muchas veces tenemos esta vaga idea de los síntomas de cáncer. Y como tú bien dices, tal vez pensamos que
tenemos, no sé, náusea o que se nos cae el cabello, más hacia lo que nos da el tratamiento, ¿no? O la asociamos directamente con el dolor. Pero creo que además de estos síntomas físicos viene un componente muy importante, este componente emocional y el componente cognitivo que tienen los pacientes con cáncer. Con esto me gustaría que nos puedas platicar más sobre estos dos componentes. Sí, la realidad es que, como les comentaba, o sea, el recibir el diagnóstico de cáncer es impactante, ¿no? La asociación que tenemos con esta palabra, con esta enfermedad que digo, lo hacemos con sufrimiento, con dolor, con muerte. La realidad es que ahora el cáncer, yo creo que es una de las áreas de la medicina donde más investigación existe, donde hay más avances farmacológicos, científicos en general, es donde hay una gran apuesta, porque es una de las enfermedades más que está aumentando en su frecuencia, desgraciadamente. Y esto tiene que ver con varios factores ambientales y varios factores pues personales. O sea, hay cosas con las que nacemos, tenemos un riesgo, ¿no? Tenemos un riesgo pues que tiene que ver con nuestra historia familiar. Pero hay otros factores que pueden estar que están asociados a nuestra vida diaria. Dentro de ellos, los más comunes es el consumo de tabaco, por ejemplo. El consumo de tabaco es una de las condiciones modificables que más se asocian con el desarrollo de los tumores en general, con diferentes tipos de cáncer, ¿no? El consumo importante de alcohol, el consumo de grasas, ¿no? O altos carbohidratos o refinados, la obesidad, ¿no? Son factores que se van agregando y que esto van sumando para que tengamos un mayor riesgo a la población, digamos, que no los tiene, ¿sí? En general, todos tenemos el riesgo de tener cáncer, todos. Hay un libro en medicina muy interesante, el Robbins se llama, que dice, el mayor factor para desarrollar cáncer es estar vivo, ¿no? Entonces, o sea, todos tenemos un factor de riesgo, claro, simplemente por el existir. Hay quienes vivimos en ciudades como la Ciudad de México, es muy diferente a vivir, no sé, en áreas rurales, la alimentación, ¿verdad? Pero hay condiciones que sí podemos modificar y que la salud mental está involucrada, como es el consumo de tabaco y consumo de otras sustancias como el alcohol, o también las conductas alimentarias no ideales, ¿no? Y después de esto, llega el momento que muchas veces pues, tenemos el riesgo todos, ¿no? Del diagnóstico de cáncer. El diagnóstico de cáncer se asocia con sufrimiento, con muerte, y es un momento de muchísimo estrés para todos, para la familia. Les puedo decir que hasta para los médicos, yo creo que también para los médicos, dar este tipo de diagnósticos no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil que llegue alguien una mujer que llega con su ginecólogo o con su internista o con su cardiólogo y ciertos estudios salen y dicen, oye, y salió esto y muy probablemente sea cáncer, ¿no? Entonces, este es un momento importantísimo en el que si ya tenemos el antecedente de alguna enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, podemos tener episodios depresivos previos o trastornos de ansiedad o no sé, hay una gama de trastornos mentales impresionante. En ese momento puede hacer que se exacerbe, que nuevamente tengamos un nuevo episodio depresivo, que se exacerben los síntomas de ansiedad, etcétera. Pero también alguien que nunca ha tenido, ¿no? Una historia de un padecimiento en cuanto a salud mental, en el momento de recibir el diagnóstico de cáncer, puede ser que en ese momento se comience con estos síntomas. Y es bastante frecuente, ¿no? Te puedo decir que uno de los principales síntomas es ansiedad, ¿no? Que podemos estar ajustándonos un poco de insomnio, temor, miedo, por muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestra mente. También tiene que ver mucho cómo recibimos las noticias, ¿no? Hay hasta protocolos para dar este tipo de noticias que se llaman malas noticias, protocolos de malas noticias. Y la otra es que hay una serie de riesgos que tenemos en el momento del diagnóstico de cáncer. Dentro de los más graves es el riesgo suicida, ¿no? Hay los pacientes que tienen un reciente diagnóstico de cáncer, ¿sí? Tienen hasta 5 veces mayor riesgo de intentar suicidarse, ¿sí? De atentar contra su integridad,
a comparación de la población general, 5 veces, ¿sí? Entonces, es un momento muy importante y algo que es interesante es que el equipo de oncológico, claro, digo, la cabeza la lleva el cirujano oncólogo o el oncólogo médico, pero alrededor de todo esto hay un apoyo importantísimo, ¿sí? Que va desde el servicio de enfermería, rehabilitación, trabajo social, pero el área de salud mental se ha demostrado que es importantísimo desde ese momento del diagnóstico de cáncer, sin importar que en nos qué etapa mencionas está. eso, doctor. No, ahorita nos estás como diciendo lo que pasa en esta salud mental, ¿no? Solo como una probadita y lo importante que es. Y ahorita yo creo que nos ibas a platicar. ¿Qué impacto tiene el acompañamiento en esta salud mental, ¿no? Al final creo que ahorita vienes a que sí hay muchísimos beneficios y que es muy importante, que es a lo que también quiero que nos sigas platicando. Bien, el acompañamiento de salud mental se ha demostrado en México, aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, que tiene una gran experiencia en tratamiento en salud mental en los pacientes con cáncer. Se ha demostrado, primero, disminuye el riesgo de atentar con su vida, que creo que eso es importantísimo. Claro. 2, mejora el apego al tratamiento. Si alguien que tiene síntomas de ansiedad, tiene síntomas depresivos, tiene algún otro síntoma, porque hay muchísimos trastornos que pueden desarrollarse en los pacientes que tienen cáncer, si en ese momento hay un acompañamiento en salud mental, los pacientes tienen mejor pronóstico. Se asocia con un mejor apego al tratamiento, se asocia con una menor cantidad de síntomas físicos. Nosotros hemos demostrado que, por ejemplo, los pacientes que están deprimidos, que tienen un trastorno depresivo mayor como tal, ¿sí? Tienen mayor síntomas físicos, como dolor, náuseas, fatiga, alteraciones gastrointestinales, como vómito, diarrea, estreñimiento, etcétera, ¿sí? Es mayor. Algo importante es que esto también se asocia con el apego al tratamiento y eso es un punto importantísimo para saber cuál va a ser el pronóstico del paciente, ¿sí? Entonces, no es determinante la salud mental, pero es un factor muy, muy importante desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Para que el paciente tenga mejor, digamos, evolución al tener sus tratamientos. Y yo creo que algo muy importante también es esta adherencia al tratamiento, ¿no? Que quiere decir qué tanto me apego a mi tratamiento, qué tanto te hago caso, doctor, qué tanto sigo las instrucciones. Pero simplemente la palabra cáncer y nuestra mente viene como, me voy a morir, o voy a sufrir, voy a depender de los otros. Y yo creo que relacionado a esto viene que a veces nos da mucho miedo pegarnos a ese tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo hago si me voy a morir? ¿Para qué lo hago si voy a sufrir? Y con esto te quería preguntar que también, ¿hacia dónde van evolucionando las personas con cáncer? Creo que no nada más es una evolución, ¿no? Creo que hay más. Entonces, creo que estaría muy interesante que nos pudieras platicar sobre esto. Sí, claro. Y comenzando que el cáncer, aunque se llama cáncer, ¿no? Pero tiene los tumores, hay muchísimos, tantos así que la verdad es que yo no soy el experto en oncología, ¿no? Obviamente convivo mucho con oncólogos, con cirujanos oncólogos, entonces pues, entiendo un poco sobre la terminología. Pero hay muchos tipos de cáncer, no es lo mismo un cáncer de pulmón, y dentro de pulmón hay muchísimos tipos, ¿no? Hay unos más frecuentes, otros menos frecuentes, unos con menor pronóstico, otros con peor pronóstico. El cáncer de mama hay una variedad impresionante de tipos de cáncer, ¿no? Impresionante. Y como te comentaba, creo que es una de las áreas de la medicina donde más investigación hay, donde más tratamientos novedosos existen, y muchas veces, dependiendo de los tipos de cáncer, ¿sí? Estos pueden llegar a ser hasta enfermedades crónicas, ¿sí? Tal vez hace 20 años, pensar que un paciente con el diagnóstico de cáncer, el que fuera, ¿sí? Iba a estar 20 años después llegando a una consulta, era impensable. En este momento es una realidad. En este momento es una realidad que vemos pacientes en diferentes estadios, en diferentes momentos de la enfermedad, desde temprano, desde
localmente avanzado, se llama un poco avanzado, muy avanzado, súper avanzado, ¿sí? Y que a veces, dependiendo de dónde está el cáncer y qué características tiene ese tumor, puede llegar a ser hasta una enfermedad crónica, lo cual es interesantísimo. Entonces, podemos hablar de pacientes que de manera temprana son diagnosticados, que como cualquier otra enfermedad, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, como puede ser diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, renales, y también el cáncer, si se diagnostica de manera temprana, ¿sí? Eso da un mejor pronóstico. Nos dice, oye, pues la posibilidad de que te cures es muchísimo mayor a que si estás en un estadio un poquito más avanzado. Entonces, las evoluciones son distintas dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de en qué momento de la evolución de la enfermedad está, en un estadio temprano o en un estadio avanzado, ¿no? Entonces es muchísimo la variedad de posibilidades que hay para los tratamientos oncológicos en este momento. Ok, y ahorita también retomando estas afectaciones que nos estás platicando, que genera el cáncer desde la parte cognitiva, ¿no? A nivel de mi pensamiento, genera muchas afectaciones en mis emociones, físicamente, pero creo que también algo muy importante es en mi vida diaria. ¿Qué dificultades, qué problemas son los que yo tengo como paciente con cáncer en mi vida diaria? Cambia por completo, ¿no? Desde un estadio temprano hasta un estadio avanzado, desde ir a un hospital, ¿no? De estar continuamente, tener estudios, revisiones, tratamientos, etcétera, hasta ciertas cuestiones físicas en las que nos puede estar afectando, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, no es lo mismo alguien que tenga, pues, una dificultad para poder, ahora que tenemos toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Para poder respirar, por ejemplo, si le falta un poco el aire, tiene tos toda la noche, ¿no? En general, este diagnóstico cambia la vida, ¿no? Cambia la vida en diferentes porcentajes, en diferentes intensidades, pero constantemente cambia nuestra vida. Y eso es importante y es uno de los factores principales para que afecten nuestra salud mental. Nuestra salud mental está afectada constantemente por esto, por todo nuestro entorno, recibir el diagnóstico, pero también los cambios que va a hacer en mi estilo de vida. A veces tengo pues a veces dejar de hacer las cosas que cotidianamente hacía, como trabajar o ir a la escuela, de cuidar a un ser querido, ¿sí? Para poder dedicarme ahora a recibir un tratamiento, en este caso oncológico. Entonces, esos cambios son tan relevantes que es muy común que afecten nuestra salud mental, ¿sí? Sí, siempre voy a referirme como a ansiedad y depresión porque son las más frecuentes, ¿sí? Pero la realidad es que hay una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de trastornos. Y regresando un poco a los tratamientos oncológicos, los tratamientos oncológicos pues también tienen sus efectos. Una cirugía, por ejemplo, ¿no? Una mujer con cáncer de mama que es mastectomizada, ¿sí? Muy probablemente se puede curar el cáncer. O sea, literal, ¿no? O sea, pero esa autoimagen, esa vivencia que se tiene, es muy complicada, es muy difícil, y ahí sí el acompañamiento, el seguimiento de un experto en salud mental es importantísimo, ¿no? Puede hacer la diferencia, ¿sí? En la calidad de vida de una paciente, ¿sí? O sea, puede hacer. Y eso es por decir un ejemplo, pero puedo ponerles ejemplos desde el cáncer testicular, que es muy frecuente, sobre todo en etapas, en personas jóvenes, en hombres jóvenes, ¿sí? También puede ser eh, eh, impactante, ¿no? Estos cambios físicos que se tienen. Entonces, desde estas etapas que son tempranas, que son curativas, pueden llegar a tener una afectación. Claro que sí, porque nuestro cuerpo puede cambiar, nuestra capacidad de actividad puede cambiar, nuestras funciones pueden cambiar, nuestros roles en casa, en nuestra familia pueden cambiar. Y todo eso nos afecta emocionalmente, nos afecta, como decimos, para decirlo muchísimo más general, en nuestra salud mental. Claro, yo creo que también todo lo que ahorita nos estás platicando viene a esta pérdida. Al final, si no puedo ir a la escuela, estoy perdiendo no poder ver a mis amigos, no poder estar como antes lo estaba. Si pierdo una parte de mi cuerpo, ¿no? Estoy perdiendo algo que me funciona. Si no puedo ser la persona que provee en la casa, por ejemplo, ¿no? Si yo soy quien trabaja, también estoy perdiendo ese rol. Entonces, yo creo que también la parte de las pérdidas es sumamente importante.
y a veces no nos damos cuenta que no nada más es algo físico, ¿no? Al final afecta nuestra imagen, pero va más allá de perder una parte de nuestro cuerpo. Al final creo que cualquier paciente con cáncer pierde algo, ¿no? Y entonces aquí, pues, ¿qué nos podrías decir más, no? Estas pérdidas, ¿cómo nos van afectando desde cómo convivimos con la familia, con amigos? ¿Qué pasa en esa parte? No, eso, yo creo que la pérdida es una constante, ¿no? Desde el momento del diagnóstico es una pérdida de salud, ¿no? Es una pérdida de salud, ¿no? Y conforme se pasa por las diferentes historias que puede tener un paciente que vive con cáncer, son diferentes caminos y regularmente hay una serie de constantes de pérdidas, ¿no? Una constante. El simple hecho, un paciente me decía, el simple hecho de venir aquí cada semana, ¿sí?, a recibir mi tratamiento, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es un duelo, ¿no? Entonces, no pude ir por alguna razón, y ahora lo vimos con la pandemia, ¿no? No poder salir, no poder asistir, no poder estar con nuestros seres queridos en ciertas festividades, es una pérdida. ¿Y cómo lo sentimos? ¿Sí? Entonces, ha sido impactante en general para la población general en este momento, en lo que estamos viviendo. Ahora, en alguien con cáncer, esto es una constante, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones depende, alguna población se va a adaptar muy bien, tiene ciertos recursos ya, ¿no?, para poder adaptarse adecuadamente, pero hay un porcentaje importantísimo que le va a costar muchísimo trabajo adaptarse. Entonces, eso es importante porque es un duelo. Y tengo un duelo hoy, pero ¿qué tal mañana que me proponen un nuevo tratamiento o el tratamiento que estoy recibiendo no está funcionando como esperaban los oncólogos y como esperaba yo, ¿no? Entonces, es un nuevo estresor, es un nuevo duelo, ¿no? Entonces, es una constante de pérdidas y esto es lo que lleva a una frecuencia tan alta de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, de insomnio, ¿sí?, de síntomas físicos también que se asocian con nuestras emociones. Entonces sí es complejo y por eso siempre digo que el equipo oncológico tiene que ser siempre un oncólogo, un cirujano oncólogo son los que llevan tuta, pero alrededor de esto hay una serie, ¿no? Hay desde un área de salud mental, ¿no?, que es importantísima. También la parte de trabajo social, a veces rehabilitación. Por ejemplo, los expertos en dolor, la clínica del dolor y muchas veces en cuidados paliativos también, ¿no? Es una serie que todo ese equipo, todo ese conjunto hace que el paciente tenga una mejor calidad de vida y muchas veces hasta cambie el curso de la enfermedad. Y bueno, nada más les recuerdo, cualquier pregunta que tengan, duda, recuerden escribirlas para que también las podamos ir contestando en un ratito. Pero ahorita de lo que estás platicando, al final el paciente se enferma, pero el paciente tiene familia, el paciente trabaja, tiene amigos, tiene todo un círculo social que se ve afectado. Y también me gustaría que nos pudieras hablar más de qué manera se afecta el bienestar mental de los familiares y de los amigos de un paciente con cáncer. Híjole, es interesantísimo, ¿no? El diagnóstico está en una persona, ¿no? El diagnóstico de cáncer, y eso pasa con muchísimas enfermedades, ¿no? Podemos hablar de la diabetes, ¿no? El diagnóstico está con alguien, pero la afectación o los cambios de vida van alrededor. Regularmente, eso pasa muy comúnmente en casi en todas las enfermedades, hay un paciente y dependiendo de sus necesidades hay un cuidador, hay alguien que está al pendiente de cada paciente, que le apoya con los fármacos, con las asistencias al hospital, sus seguimientos médicos, los estudios, etcétera, ¿sí? Nosotros le llamamos cuidador primario, ¿no? Es el primerito. Y regularmente, la mayor parte son familiares cercanos, ¿no? Son los padres, las parejas, los hijos, no lo sé, alguien que está cercano y que está asignado. Esto, sobre todo en una enfermedad que puede llegar a ser muy crónica y que requiere muchísimas atenciones, muchos estudios, muchas visitas al hospital, muchos a veces efectos adversos de los tratamientos, pues esto recae también en el cuidado primario informal, ¿no? Primeramente, hay muchísimos estudios sobre cómo afecta o qué tantos cambios existen en salud mental en los cuidadores primarios
de los pacientes o de las personas que viven con cáncer. Entonces, muchísima. Tanto así que en México, sobre todo los institutos de salud, como el Instituto Nacional de Cancerología y el de Ciencias Médicas y Nutrición, hay programas para apoyo a los cuidadores primarios, ¿sí? Muchas veces, dices, bueno, en lo que tu paciente entra a recibir una quimioterapia, ve a un área donde están más personas como tú, que son cuidadores de pacientes con cáncer, ¿sí? Que tienen ciertas necesidades, que tienen ciertas dificultades, ¿sí? Y se les genera desde cuestiones lúdicas, desde cuestiones de esparcimiento, se les da talleres de comunicación, que también es importantísimo, talleres de necesidades, ¿sí? Pero también mucha población que son cuidadores primarios también son pacientes. Pacientes hipertensos, diabéticos, pruebas tiroideas, pruebas renales, de otros pacientes. Y obviamente también pacientes con cáncer, ¿no? Muchas veces me toca, en mi práctica diaria, me toca ver familiares que tienen diagnóstico de cáncer que acompañan a su familiar que tiene diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, dice, oye, es que tengo cita en oncología, entonces, ahorita vengo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Usted tiene cita en oncología? Sí, también tengo diagnóstico, o sea, me ha tocado ver familias que tienen el mismo diagnóstico, ¿sí? Entonces también entender que muchas veces, sobre todo por la edad en la que los cuidadores primarios están, también son pacientes y también tienen ciertas necesidades, ¿no? Y comienzan un rol. Uno de los principales conflictos que existe con los cuidados primarios informales es la comunicación. La comunicación se vuelve compleja, ¿sí? Y el abordaje de salud mental es importantísimo para dar estrategias de comunicación, estrategias de coordinación familiar, porque también decir, oigan, mañana tiene que ir, oye, necesitamos cambiar nuestra dieta todos, necesitamos hacer ciertas cosas que al núcleo familiar, ¿sí? Y a veces en familias extensas, puede también tener una afectación y puede tener una repercusión, ¿sí? Todos estos cambios, así como en el paciente, afectan la salud mental en general. Y por ejemplo, ahorita que también nos platicas cómo un paciente con cáncer es también cuidador primario. Aquí, ¿qué más pérdidas le estamos agregando a esta persona? ¿No? Al final son unas afectaciones inmensas. Y yo creo que ahorita platicando más sobre el cuidador primario, creo que hay muchas personas que no lo eligen, ¿no? Ya se decidió, nunca se platicó. ¿Qué consecuencia tiene que yo asumí una responsabilidad, pero ¿y si no quería? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Híjole, esto es sumamente común y en México tenemos bastante investigación sobre esto, ¿no? La gran mayoría de los cuidadores primarios, como lo dices perfectamente, no dijeron, oigan, yo quiero ser el cuidador, ¿no? No. Se les asignó por alguna razón, ¿sí? 2, la mayoría son mujeres. Okay. 3, la gran mayoría tienen algún padecimiento médico, ¿no? Como te puede ser diabetes, obesidad, lo que sea. Y entonces todo esto va generando una parte positiva, negativa, perdón, ¿no? Tanto así que hay un síndrome, se llama síndrome del desgaste del cuidador, ¿no? Es súper conocido en todas las áreas de la medicina, que el cuidador primario empieza a sentir que no tiene, que su vida está siendo coartada por la atención que le tiene que brindar o que le brinda al paciente, ¿no? A veces tiene la sensación de que no puede, que no es libre, la sensación de que está, una vivencia impresionante, negativa, y que muchas veces esto repercute también en el cuidado del paciente. Nosotros tenemos una frase también para el cuidado primario. Nosotros tenemos que cuidar al que cuida. Si yo tengo bien a mi cuidador primario, tengo mayor probabilidad de que mi paciente esté bien cuidado. Y esto pasa no solamente en cáncer, pasa en pacientes que tienen, o en personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, que tienen el diagnóstico de trastorno bipolar, que tienen el diagnóstico de diabetes, que tienen el diagnóstico del que sea, ¿sí? Si el que está al pendiente está lo mejor posible, la posibilidad de que el paciente esté muchísimo más cuidado es importante. Entonces, por eso, cuidar al que cuida es muy relevante, es muy importante, y sobre todo, identificar las necesidades. A veces el cuidado primario se calla, dice, a veces son personas súper guerreras, y no a veces, regularmente o casi siempre, son gente así súper entregadas, lo hacen por amor, lo hacen muchas veces porque es un ser querido, un ser cercano, ¿sí? Pero eso no significa que no les afecte. Eso no significa que lo hagan por amor, no significa que no pueda repercutir
en muchas áreas de su vida y dentro de ellas la salud mental. Entonces, sí es importante siempre, tanto para los médicos, y algo que hacemos como parte de la enseñanza es, sí, vamos a ver al paciente, pero también voltea a ver al cuidador primario, ¿no? También, oiga, ¿y usted cómo está? ¿Sí? ¿Usted cómo se siente? ¿Sí? Entonces, híjole, es que no pude venir porque yo tuve otra cita. Ah, bueno, también, oiga, hay talleres de cuidadores primarios, ¿sí? Hay instituciones donde tienen todo esto muy claro, porque nuevamente, cuidar al que cuida es importantísimo. Y en muchos institutos yo creo que tienen establecida esta parte de cuidarlos, ¿no? Como todo el tratamiento multidisciplinario, pero no en todas las instituciones está. ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué recomendaciones o nos dirías, ¿no? Aquellas personas que no saben a dónde yo puedo ir a acudir a atenderme o no puedo atender esta salud mental o no he hecho el espacio. ¿Qué recomendaciones puedo tener yo como un cuidador para empezar a cuidarme? Para que yo no llegue y me agote y entonces sea este burnout. Es importante primero saber, oigan, creo que soy un cuidador primario, ¿no? Eso es, o sea, identificarse como el cuidador primario. O sea, eso es importante y tener ese nombre, ¿no? Y hay un término que se llama cuidador primario informal. Regularmente la diferencia con el formal es la paga, ¿no? Hay cuidadores primarios que son formales, que son cuidadores al cual pues se les da una paga como tal para tal cosa y está destinado para esto, ¿no? Regularmente es gente que no tiene nada que ver con la familia, es alguien externo, pero el cuidado primario informal tiene que, una, identificarse, decir, oigan, yo soy cuidado primario informal. Dos, ¿puedo tener afectaciones en mi salud mental? Claro que sí. ¿Sí? Y muchos cuidadores primarios me dicen, es que no, es que yo quiero mucho a mi familia y lo hago por amor. Sí, lo entiendo, y por eso hace todo y se desvive por él, pero no significa que usted no necesite un apoyo. Esa es la segunda, tener esa, digamos, autopercepción de que también puede necesitar ayuda, que también puede necesitar un apoyo y que eso no está mal, ¿no? No está mal, al contrario. Bien, si yo ya estoy cansado, me siento mal, estoy triste, estoy ansioso, estoy lo que sea, ¿sí? Tengo que buscar ayuda porque lo que quiero hacer es seguir cuidando a mi ser querido lo mejor posible, ¿sí? Entonces, y el tercer punto es buscar un área de salud mental, ¿no? Muchas instituciones las tienen, pero muchísimas más otras no las tienen o están completamente saturadas, desgraciadamente. Recientemente la salud mental ha tenido un gran auge y qué bueno, porque era algo que se tapaba, algo que no se le veía con esa necesidad, pero vamos, o sea, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tiene objetivos específicos sobre mejorar la salud mental en general en la población. Y una de ellas es tener acceso a esto. Siempre identificarse como cuidado primario informal. Dos, ver qué necesidades tiene y si en algún momento estas necesidades me están rebasando, por mínimas que parezcan, no hay que esperar a que esto crezca constantemente, sino que tenemos que buscar una atención en salud mental en la institución o en otras instituciones donde se puede brindar, ¿no? Y yo creo que también aquí viene, a veces yo les digo, para cuidar a alguien nos tenemos que cuidar. No hay forma que nosotros cuidemos a alguien si no estamos bien. Y yo creo que aquí también viene relacionado estas ideas distorsionadas que tenemos. Si voy a cuidar a alguien, tengo que desvivirme por esa persona. Y no duermo y no descanso y todo es esa persona. Ok, y cuando tú ya no puedas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces yo creo que esto que nos estás diciendo es muy, muy importante para que también puedan reconocer que si descanso hoy no quiere decir que no te quiera, no quiere decir que no vaya a ver por ti, pero hoy necesito descansar, hoy necesito salir, ¿no? Al final, toda esta pérdida de contacto social, nos quedamos con nuestro paciente y lo cuidamos y nosotros en donde quedamos. Entonces, eso es sumamente importante. Y ahorita me gustaría también preguntarte, al final no todos los pacientes con cáncer van a desarrollar depresión o no todos van a desarrollar ansiedad o no todos van a desarrollar un trastorno adaptativo. Y me gustaría que nos dijeras cuáles son estas claves a lo mejor que podemos tener, ¿no? O poder conocer también si tenemos cáncer. Oye, estoy presentando estas claves y es probable que si yo no me atiendo ya esté en un trastorno de depresión o ya esté en un trastorno de ansiedad. Bien, yo creo que el primero, por ejemplo,
hablando de los pacientes que tienen, o sea, o las personas que tienen el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Es decir, ¿cómo estoy viviendo la enfermedad? ¿Cómo me estoy adaptando a estos cambios que pueden ser constantes? Pueden ser uno, pueden ser cada semana un cambio. Entonces, es cómo me estoy adaptando, cómo lo estoy viviendo, ¿sí? Muchas veces el tener desánimo, ¿no? Dice, bueno, es que la quimioterapia a veces, pues sí, te apachurra, pero una cuestión es la condición física, ¿no? Que no sienta mucha energía porque recibió un tratamiento, ¿sí? Y otra cosa es lo que en nuestro pensamiento empieza a hacer cambios, ¿sí? Uno de ellos, que es interesantísimo, es que cuando nosotros ya hacemos diagnóstico de depresión en personas con cáncer, quitamos los síntomas físicos, como por ejemplo el cansancio, la pérdida de peso, la disminución del apetito, quitamos esos y nos quedamos solamente con los síntomas cognitivos, como cuál es la tristeza, la culpa, la minusvalía, ¿sí? El llanto fácil y a veces los pensamientos de muerte, la ideación suicida, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que estar enfocando y que estamos constantemente autoevaluando. Ahora, los pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer, personas que tienen el diagnóstico de cáncer, tienen hasta 4 veces mayor riesgo de desarrollar depresión, un trastorno depresivo mayor, ¿sí? A comparación de la población general. Tienen hasta 7 veces mayor riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque como hemos platicado, pues hay muchos cambios, hay muchas situaciones y muchas veces también los tratamientos pueden influir en esto, ¿sí? También hay cambios cognitivos. ¿A qué hablo? O sea, ¿qué hablo con cambios cognitivos? Con cambios en nuestra memoria, en nuestra capacidad de atención, en nuestra capacidad de poder seguir una conversación, en poder recordar ciertas cosas, o en cuestiones visoespaciales, por ejemplo, ¿no? Ahora choco con mucha facilidad, ahora me tropiezo constantemente, ¿sí? Que tiene también que ver con cuestiones motrices, pero estos cambios también se pueden dar tanto por la enfermedad como por sus tratamientos, y muchas veces pueden ser tratados. Y también ahorita y como ir terminando, no es lo mismo tener un paciente adulto a uno pequeño, no a un niño. Y en este caso yo creo que también para los padres debe de ser muy difícil tener a tu hijo, a tu hija que recibe este diagnóstico de cáncer. Para estos papás o para estos papás que no saben qué hacer, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se lo explicamos? Oye, ya no vas a ir tanto a la escuela, vas a tener que estar más en el hospital. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías a ellos? Eso es algo súper interesante. Yo no tengo tanta experiencia en el tratamiento de niños o de menores que con cáncer, ¿no? Pero algo bien interesante es que veo adultos y adultos papás de niños que tienen diagnóstico de cáncer. Peculiarmente, dependiendo de la edad, no es lo mismo un adolescente que un niño escolar, que un preescolar, etcétera. No es lo mismo. A veces, y es bastante frecuente y algo que dicen mucho los que atienden niños, me dicen, los niños se adaptan muy fácilmente, los niños aprenden a que sí les duele, pero vamos, se adaptan muy fácilmente y muchas veces los padres, ¿sí? Son los que les cuesta más trabajo adaptarse al proceso de enfermedad de sus hijos, ¿sí? Esto muchas veces dificulta la atención, dificulta los síntomas, dificulta varias condiciones que puede afectar el pronóstico del niño, peculiarmente, ¿sí? Si no hay, por ejemplo, en pediatría, en diferentes instituciones pediátricas donde se atiende pacientes o niños que tienen diagnóstico de cáncer, hay un acompañamiento impresionante para los papás, ¿sí? Es importantísimo que lo lleven, ¿sí? Porque ahora los niños se van adaptando, dependiendo de las edades, pero se van adaptando a ciertas necesidades, a ciertos cambios. Los papás no. Los papás les cuesta un poquito más de trabajo, como a todos los adultos nos cuesta mucho más trabajo cambiar ciertos momentos. Entonces, también la atención en salud mental en los padres de niños con diagnóstico de cáncer es importantísimo, ¿sí? Aun cuando muchos de los diagnósticos oncológicos en la infancia pues tienen un mejor pronóstico a comparación de los adultos, ¿no? O sea, el porcentaje es muchísimo mayor, pero sí es importante también eso, ¿no? Porque increíblemente puede afectar la evolución del niño,
¿sí? He tenido varias experiencias en las cuales los padres, o la madre, o quien sea, o alguno de los abuelos, o del el tutor, el acompañante, el que sea, ¿sí? Sufre muchísimo cuando el niño se queda o la niña se queda hospitalizado, ¿no? Y muchas veces esas áreas no hay familiares, los niños están solos, ¿sí? Entonces, y esto cuentan mucho los oncólogos pediatras, ¿no? Dice, no, pues la sala está tranquilo, los niños, pues sí, hay quien está llorando, hay quien le duele, hay quien, no, pero pues todo está tranquilo. Pero entran los papás y ¡pum!, ¿no? Es un cambio impresionante de esto. Y eso tiene que ver mucho, ¿sí?, en cómo están procesando los padres, ¿sí? Hay padres que van a procesarlo muy bien, se van a adaptar perfectamente. Hay padres que no van a tener tantas habilidades. Y sobre todo, creo que hablando hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, ¿sí? Todos queremos, ¿no?, un buen pronóstico para todos. O sea, creo que no hay excepción, ¿sí? Y la salud mental, y cada vez tenemos más evidencia científica en donde la salud mental cada vez cobra más importancia para un mejor pronóstico en cualquier paciente con cáncer, ¿sí? Cualquier persona que vive con cáncer y su entorno, su cuidador primario, y muchas veces hasta su entorno, o sea, tiene que ver con el resto de la familia. Muchas gracias, doctor. Yo creo que hemos platicado de muchas cosas muy interesantes. Ahorita se nos fue rapidísimo el tiempo, pero vamos a ir pasando a las preguntas. Alberto nos pregunta que ¿quiénes son los especialistas en dar este apoyo en la salud mental? ¿Psicólogo, psiquiatra, alguien con una especialidad específica? El equipo de salud mental está conformado, no es que uno u otro, es un equipo regularmente, ¿no? El equipo, nosotros tenemos que trabajar, yo soy psiquiatra de formación, pero siempre tengo que trabajar con alguien de psicología, ¿no? O sea, somos un equipo regularmente, dependiendo de las necesidades de cada persona, ¿sí? Sea que tenga el diagnóstico o no tenga el diagnóstico de cáncer, sea un cuidado primario o no lo sea, ¿sí? Dependiendo de sus necesidades, va a ser con el especialista, pero regularmente, y eso es muy, muy, muy común, por ejemplo en el área donde yo trabajo, que es un servicio de cuidados paliativos oncológicos, por ejemplo, pues yo trabajo de la mano completamente con psicología, ¿no? O sea, tanto ellos me envían a pacientes principalmente, así como yo les puedo llegar a pedir que valoren o que evalúen a pacientes y también a sus familiares. Entonces, más que un psicólogo o un psiquiatra, es un conjunto, es un equipo. Y creo que eso no solamente en el área oncológica, sino en todas las áreas de la salud, debe ser un equipo, el área de psicología y psiquiatría. Y a veces puede también involucrarse, también, por ejemplo, trabajo social, ¿no? Por eso se llama atención psicosocial, ¿no? Entonces, es un equipo bastante interesante, amplio, que debe tener una visión, debe tener una buena comunicación, y ese es quien debe atender a cualquier persona. Yola también nos pregunta cómo decirle a mi niño que el tratamiento no está funcionando. Interesantísimo. Los pacientes de cualquier edad regularmente se dan cuenta de lo que está sucediendo. Hay protocolos específicos que se llaman de malas noticias, ¿no? Las malas noticias puede ser desde cómo está sucediendo, ¿sí? Y desde el momento de un diagnóstico como cáncer, como diabetes, como depresión, como el que sea, ¿sí? Hasta el momento de decir, oye, ¿sabes qué? No está funcionando un tratamiento, ¿sí? Este protocolo regularmente está dirigido hacia el personal de salud, pero también puede ser aplicado por cualquier persona, ¿no? Tiene varias fases. Lo primero es que tiene que ser en un lugar idóneo, ¿no? Un lugar privado, un lugar sin distracciones, un lugar íntimo. Dos, lo tiene que decir quien tiene que decirlo, ¿no? O sea, o puede ser el padre, o puede ser el médico, no lo sé. Tres, se tiene que preguntar o sea, oye, ¿tú cómo has visto que ha ido la enfermedad? ¿Tú qué has sentido? ¿Tú cómo te has sentido con todos estos cambios? ¿Qué has sentido con los tratamientos que has recibido? ¿Qué ha pasado con esto? Eso nos ayuda muchísimo a saber o tener un poquito y es impresionante, pero en ese momento la mayoría de los pacientes dicen, yo sé que esto no está funcionando como yo quisiera, ¿no? Porque ellos lo sienten en su cuerpo, ¿sí? La siguiente etapa es dar la mala noticia. Oye, ¿tú cómo sabes? Pues esto, se ha intentado dar un tratamiento, no está saliendo no estás
no está resultando como lo esperábamos, no está resultando como hubiéramos querido o como lo estamos deseando, ¿no? Y la cuarta es ver qué opciones tenemos, ¿sí? Siempre hay opciones, ¿no? Hay muchos pacientes que me dicen, es que me desahuciaron. No, siempre hay opciones, siempre. Tal vez más tratamiento oncológico, tal vez no hay, pero hay que buscar siempre calidad de vida. Y aquí entran un área interesantísima que es cuidados paliativos, creo que no nos va a dar tiempo, pero, o sea, cuidados paliativos es un momento interesantísimo de la atención en cualquier enfermedad, obviamente como el cáncer. Entonces, estos pasos que es un protocolo de Bookman, estos pasos son mucho más fácil y siempre hay que cerrar y hay que validar la cuestión emocional al final. Obviamente, una noticia como esta pues no es fácil para quien lo está experimentando, ¿sí? Y al final decir, bueno, tenemos esta opción, bueno, no está funcionando este tratamiento, pero vamos a probar con otro tratamiento. No está funcionando este tratamiento, ¿sabes qué? En este momento, darte más tratamiento oncológico, y eso sí es un trabajo del oncólogo, del cirujano oncólogo o del médico tratante, ¿sí? Muchas veces nosotros, el equipo de salud mental, acompañamos al experto, al oncólogo, acompañamos para poder cerrar después ciertas cuestiones emocionales, dar opciones. Si sabes que, por ejemplo, muchas veces puede llegar a suceder, desgraciadamente, en que el tratamiento o los tratamientos ya no son viables para el paciente. Es decir, da la impresión de que si yo te sigo dando más tratamiento, en lugar de beneficiarte, te voy a afectar. Y lo primero es no hacer daño, ¿no? Entonces, decir, bueno, pero lo que te puedo proponer es un tratamiento paliativo, ¿sí? Te puedo enviar a un servicio de cuidados paliativos, a Clínica del Dolor y cuidados paliativos, en donde van a buscar es que tú tengas una mejor calidad de vida, ¿sí? Y que este tratamiento no te siga afectando más de lo que te podría llegar a afectar la enfermedad, ¿no? Y al final hay que cerrar con una cuestión, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué quisieras? ¿Qué piensas? Todo eso, ¿no? Obviamente, durante todo este proceso, todo este protocolo, hay un diálogo, hay un intercambio de ideas, de sentimientos, de emociones, y hay que validar, hay que decir, oye, es que es entendible que te sientas así, ¿no? No es para menos que te sientas así. Entonces, también es importantísimo validar esa parte, y muchas veces este tipo de noticias es necesario que haya alguien experto en salud mental acompañándonos. Gracias, doctor. Oscar también nos pregunta si un trastorno mental te puede llevar a tener cáncer a lo largo del tiempo. No, o sea, es una pregunta interesante que creo que al principio de la charla lo platicábamos. Durante muchos años se pensó esto y se hizo investigación seria. Hace unos años un estudiante me hizo esa pregunta que quería él ver. Entonces hicimos una revisión, ¿no? Dentro de la bibliografía científica. Hay una página muy específica para esto. Esto se dejó de investigar más o menos en los años 80, ¿no? O sea, hace casi 40 años se dejó de investigar porque se hizo primeramente durante los 60, parte de los 70 y un principio de los 80 se hizo este tipo de investigaciones y no se llegaba absolutamente a nada, ¿no? No hay una asociación de que un trastorno mental te asocie. Hay conductas, como platicábamos, factores de riesgo que sí están dentro de la clasificación de trastornos mentales, como es el consumo de tabaco y de alcohol, que sí, eso sí te puede llevar a un diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, cerca del 60% de los pacientes con cáncer de pulmón está asociado al consumo de tabaco. En México tenemos otros factores, como el humo de leña, por ejemplo, ¿no? Pero entonces es como más o menos como el 50 y tantos, casi aquí el 60%, no me sé específicamente qué porcentaje es, pero cerca del 60%. En otros países, por ejemplo en Europa, más del 60% de los pacientes con cáncer de pulmón está asociado al consumo de tabaco. Entonces, también hay ciertos tumores, sobre todo de todo lo que se llama cabeza y cuello, de cavidad oral, esófago, gástrica y colon, que están asociados con el consumo de alcohol. Hay ciertas, y bueno, y podemos ir hablando de cada uno, pero principalmente el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, que son en exceso, sobre todo, que son también trastornos mentales, sí te pueden llevar a un cáncer, por decirlo así. Pero una emoción, una depresión, no. Muchas gracias, doctor. También Fátima nos comenta esto. Tengo un paciente de cáncer al cual se le han realizado quimioterapia, radioterapia, cirugía oncológica
Los exámenes postoperatorios y después de su tratamiento muestran que el paciente está libre de cáncer, libre de metástasis, todos sus órganos. Sin embargo, presenta debilidad, vómitos, dolores insoportables, sentimientos de angustia. ¿Puedo yo decir si se trata de algo psicológico? Cabe resaltar que se trata de un paciente con capacidades especiales. Qué interesante pregunta y muchas gracias, Fátima, porque no hemos tocado esa parte. Hay un porcentaje de pacientes que se van a curar de cáncer, ¿no? Y cada vez vemos, afortunadamente, la intención, sobre todo en México, es que cada vez sea más temprana el diagnóstico de cáncer para que la posibilidad de cura sea muchísima. Aún así tienen que seguir con un seguimiento, ¿no? Con vigilancia, con estudios y demás. Pero a veces los mismos tratamientos pueden llegar a generar. El síntoma más frecuente, el síntoma o síndrome más frecuente en un paciente con cáncer, curado de cáncer o en cuidados paliativos es la fatiga, ¿sí? Cerca entre el 80 y 98% de los pacientes en algún momento o con cáncer todavía, va a estar fatigado. Y a veces hay ciertos tratamientos, por ejemplo, la radioterapia, las quimioterapias, las cirugías, que pueden llegar a generar ciertos efectos. Un ejemplo muy común. Las mujeres con cáncer de mama reciben ciertos tratamientos que pueden llegar a generar algo que se llama dolor neuropático, que es un tipo de dolor como de ardor, quemazón. A veces llevan 10 años libres de cáncer, están prácticamente son supervivientes de cáncer, ¿no? Bueno, después de 5 años son supervivientes de cáncer, pero siguen con el dolor. ¿Por qué? Porque la afectación que hizo los tratamientos muchas veces es permanente y requieren una atención. Hay una área que muchas veces es parte de cuidados paliativos que se llama cuidados de soporte, ¿no? Son pacientes que tienen efectos adversos de sus tratamientos que recibieron, que puede ser, en este caso, en el que comenta Fátima, es interesantísimo porque, pues, quimioterapia, radioterapia y cirugía puede llegar a generar ciertos síntomas físicos como dolor, como debilidad, como angustia, como a veces hasta depresión. Hay ciertos fármacos que se asocian altamente con trastornos depresivos y que son de uso crónico en pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer o que tuvieron el diagnóstico de cáncer y que a veces requieren una atención, muchas veces, de un equipo transdisciplinario, ¿no? Un equipo de soporte, donde haya expertos en dolor, donde haya tal vez oncólogos, donde haya algún experto en salud mental, y todo este conjunto hace aún después del cáncer, ¿no? Entonces, pues, digo, no son todos, pero sí un porcentaje importante de estas personas que se curaron de cáncer también requieren una atención, ¿sí? Y que el equipo de salud mental es impresionante, pero es uno de los más fuertes para poder lograr mejorar los síntomas y con ello la calidad de vida de los pacientes o de las personas que tuvieron el diagnóstico de cáncer. Y esta última pregunta nos dicen, ¿cuánto debe durar una terapia de acompañamiento? ¿Lo mismo que el tratamiento contra el cáncer o más? Depende, ¿no? Aquí se particulariza, o sea, cada persona es distinta, sus necesidades son distintas, sus vivencias son distintas y se particulariza. Muchas veces tiene que ver durante su tratamiento y como lo comenté ahorita, o sea, puede ser aún después del tratamiento, ¿sí? Puede ser aún después de haberse curado o que los tratamientos no dieron el resultado esperado, ¿no? Muchas veces pacientes que ya no son candidatos a más tratamientos oncológicos y que requieren una atención por cuidados paliativos, que tal vez platiquemos en algún momento. También hay un Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Entonces, que van a requerir la atención prácticamente hasta el final de la vida, ¿sí? Algo importante y con lo que quiero cerrar es que el diagnóstico de cáncer es difícil, el proceso es muy complejo, pero siempre se puede hacer algo. Siempre podemos, y siempre la intención tanto de los oncólogos como las áreas de salud mental y de cuidados paliativos, siempre es tratar de disminuir el sufrimiento. No podemos quitarlo, porque estar enfermo no es fácil, tener un familiar enfermo no es fácil, pero sí disminuir dentro de lo posible
todo lo que nos pueda hacer sentir mal, todo lo que nos pueda hacer, todo lo que nos pueda doler, tanto física como espiritual, como emocionalmente. Y ahorita igual, para concluir, los pacientes con cáncer merecen y deben de tener un acompañamiento en su salud mental, desde el diagnóstico, el tratamiento y posteriormente. El cáncer impacta en lo físico y en lo mental. Es una fuente de un malestar emocional que a su vez impacta en la sanación de la persona. Y los familiares con pacientes con cáncer también ven su salud mental afectada. Por eso deben y también merecen recibir esta atención mental. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer poder platicar contigo. Espero que te haya gustado mucho estar aquí con nosotros. Creo que hemos aprendido mucho de lo que nos has dicho. Y no sé si quisieras comentarnos algo. Bueno, solamente reforzar esta parte, ¿no? La salud mental es importante en todos, ¿no? En todos los padecimientos, en todas las enfermedades. Obviamente yo me dedico a pacientes oncológicos, en oncología, desde el momento y hasta después de terminar los tratamientos. La salud mental es importantísimo, nos va a cambiar, nos va a hacer, ahora con la pandemia, desgraciadamente, estamos viviendo muchos problemas de salud mental, ¿sí? No lo dejen para mañana, ¿sí? Es algo importante atenderse. Hay centros especializados, hay instituciones, hay lugares, seguramente de donde nos están viendo, donde hay expertos en salud mental, donde hay que particularizar sus necesidades y pueden ser tratados y pueden tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias de nuevo, doctor, y muchas gracias a todos ustedes los que nos están viendo. Este webinar se va a quedar grabado y lo van a poder ver en nuestra página. Las preguntas que faltaron igual se van a ir contestando en las redes sociales y nuestro siguiente webinar es en 15 días. Espero que nos puedan acompañar. Es un tema muy interesante, será sobre la crisis psicótica, cómo detectarla y qué hacer. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @Carrachi en Twitter, GMC en Instagram, GMC Carrachi en Instagram, @Grupo Médico Carrachi en Facebook y www.gmc.org.mx en nuestra página web. Recuerden que en Grupo Médico Carrachi van a encontrar a los mejores especialistas de la salud mental. Muchísimas gracias y espero que tengan una linda noche. Gracias.